Es el año de 1942. Cristóbal Colón y sus barcos descansan tranquilamente en el mar de los Sargazos. De repente son testigos de algo aterrador. ¿Han anotado en su diario de a bordo la primera aparición de un objeto volador no identificado en el Nuevo Mundo? El vuelo 19 realizaba una operación aérea de rutina con una experimentada tripulación. ¿Cómo podrían desaparecer sin dejar rastro? Aún hoy, esta es una zona en la que se desarrollan extraños acontecimientos, que constantemente son reportados por pilotos y marinos. ¿Son estos misteriosos eventos producto de visitantes del espacio exterior? ¿Cuál es la respuesta a este asombroso acertijo en la zona conocida hoy como el Triángulo de las Bermudas? Lo sabremos en este episodio de Relatos acerca de los ovnis. Diario de los ovnis. En años recientes, mucha gente ha descartado el llamado misterio del Triángulo de las Bermudas, de la misma manera que se rechaza una superstición o un cuento de hadas. Pero debido al incremento de evidencia de que cosas extrañas están ocurriendo ahí y que están más allá de nuestra comprensión, parece que existe una urgente necesidad de revisar las leyendas y los hechos acerca del Triángulo de las Bermudas. Para muchos, el Triángulo de las Bermudas no es nada más que un sobrenombre dado a un área en la mitad del Atlántico situada entre la Florida, Puerto Rico y la isla de Bermudas. Pero hay algo más. ¿Es esta en alguna forma diferente a los otros océanos de nuestro planeta? De acuerdo con muchas personas que han estudiado los misterios del Triángulo de las Bermudas, solo desde 1945 se han presentado más de 1000 desapariciones, desde gigantescos buques hasta botes privados, desde pequeños aviones hasta gigantescos aviones comerciales. Y no solo han desaparecido las naves, también los tripulantes. Creo que el misterio más espectacular acerca del Triángulo del Diablo, y que es probablemente uno de los más publicados que cualquier otro, fue la desaparición del buque naval norteamericano Cíclope. Un barco carbonero de 500 pies, 19.000 toneladas, que desapareció durante la Primera Guerra Mundial. En esa época se utilizaban barcos que funcionaban con carbón en lugar de petróleo. Este barco llevaba más de 300 oficiales y hombres. Salió de Barbados en las Indias Occidentales Británicas hacia Norfolk, Virginia. El barco y sus 300 hombres y oficiales desaparecieron sin dejar rastro. Algunos creen que el violento viento de la región es el responsable y que los repentinos chubascos han derrumbado aviones y barcos enviándolos en segundos al fondo del mar. Sin embargo, otros sugieren que existe una fuerza mucho más siniestra. Durante años he revisado casi cada teoría del por qué tantos barcos y aeronaves han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas sin dejar ninguna huella. Por los antiguos informes españoles que escribió Cristóbal Colón, nos hemos enterado de que él fue el primero en registrar las extrañas y aterradoras imágenes en el cielo nocturno, sobre lo que nosotros llamamos ahora el Mar de los Sargazos. Solo podemos imaginar el indescriptible terror que debió llenar el corazón de los intrépidos marinos al verse perdidos en un mundo extraño y aterrador. Pero por bitácoras y registros sabemos que la expedición de Colón enfrentó el mismo fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas que continúa persiguiéndonos aún en la alborada del siglo XXI. Colón también registró que los nativos de las islas, como los caribes y los aruacos, estaban familiarizados con extraños acontecimientos en esta parte del mundo. Sus leyendas contienen muchas historias de dioses del cielo y de barcos con fuego verde que podían movilizarse igual en el cielo que bajo el agua.
Yo tuve una experiencia en el Triángulo del Diablo. Fue en el sureste de las Bahamas cuando vi o creí ver un faro que no existía. Aparte de eso, no he experimentado nada fuera de lo corriente, pero conozco personas que sí. Los llaman objetos voladores no identificados, resplandores verdes que salen del cielo y se estrellan en el agua y desaparecen en las profundidades. Lo llaman platillos voladores y supongo que esos son. Por extrañas que parezcan estas historias, no son nada en comparación con los aspectos más temibles del Triángulo de las Bermudas. La historia de las desapariciones, la cantidad de barcos que se han reportado perdidos, historias de barcos abandonados fantasmales y el sinnúmero de aeronaves que parecen haber sido arrancadas del cielo es temible. Virtualmente cada nave perdida representa una aterradora pérdida de vidas. Uno de los casos más famosos de pérdida de aviones es el del vuelo 19. 5 aeronaves que desaparecieron poco después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia que muchos creen que nos da la primera clave de unión del Triángulo de las Bermudas con los platillos voladores. Comenzó el 5 de septiembre de 1945. Un vuelo de entrenamiento avanzado estaba planeado para que despegara a las 14 horas. 5 pilotos y 10 miembros de la tripulación fueron destinados para ir. Irónicamente, el curso a seguir era el Triángulo de las Bermudas, con un tiempo estimado de 2 horas. Al mando iba el teniente Charles Taylor, un experimentado piloto de combate con más de 25.000 horas de vuelo. El vuelo 19 había completado el primer tramo del plan y viró hacia el norte. De repente, todos los aviones comenzaron a experimentar problemas con sus instrumentos. Zorro 1028 llamando a Zorro 1036, mis instrumentos enloquecieron. Los míos también, ¿dónde estamos? A 40 millas de allá, el teniente Robert Cox, un instructor de vuelo, escuchó su transmisión, pero por alguna razón ellos no podían escucharlo. Cox llamó a la estación de la base de Fort Lauderdale, que había perdido contacto con el vuelo 19, e inmediatamente iniciaron procedimientos de emergencia. La base continuaba recibiendo las transmisiones del teniente Cox, que les informaba que el vuelo 19 estaba perdido y desorientado, pero ellos no podían comunicarse con Taylor ni con sus pilotos. Todos los operadores de radio a lo largo de la costa sintonizaron la pérdida del vuelo y monitorearon su frecuencia. Al anochecer, se escucharon las últimas palabras del vuelo 19. No vengan tras nosotros, parecen como... ¿Qué podría haber visto el teniente Taylor que lo hizo insistir en que nadie tratara de rescatar el vuelo 19? Mientras tanto, según Berlitz, se inició una inmensa misión de búsqueda y rescate. Y entonces, el primer avión en responder a la emergencia, un Martin Mariner gigante con una tripulación de 13 personas, desapareció del radar. El vuelo 19, el Martin Mariner y 28 hombres en total desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran pasado a través de una ventana a otra dimensión. Según Berlitz, la Junta de Investigación Naval atribuyó las desapariciones al mal funcionamiento de los instrumentos de navegación que causó que los aviones se quedaran sin gasolina y se perdieran en el mar. ¿Pero es realmente probable que esto le sucediera a los 6 aviones simultáneamente? Berlitz continúa diciendo que un miembro de la Junta había dicho que parecía como si el vuelo 19 se hubiera desaparecido completamente, como si ellos hubieran volado hacia Marte. ¿Podría esto en realidad estar cerca a la verdad? En la esquina sureste del Triángulo de las Bermudas hay muchos que no tendrían problema en creer esto. Algunos expertos piensan que el Triángulo de las Bermudas es la región de nuestro planeta elegida por los visitantes. ¿Podría esta actividad ser la causa de todas las desapariciones? Lo sabremos al regreso, en Relatos acerca de ovnis. Poca gente puede negar que en el Triángulo de las Bermudas han sucedido muchos acontecimientos extraños e inexplicables. Pero ¿existe evidencia para apoyar las historias acerca de la actividad de los platillos voladores? ¿Y que esta es diferente a la de cualquier otra parte del mundo? Puerto Rico es un lugar constante de actividad de platillos voladores y lo ha sido durante años. Se han visto y fotografiado platillos voladores entrando y saliendo del agua justo en la costa de Puerto Rico. Hay intensa actividad cerca a la base naval de los Estados Unidos llamada Roosevelt Roads. Y la Marina, lógicamente, es bastante silenciosa acerca de esta clase de cosas. Ellos no hablan mucho acerca de esto, pero ocurre continuamente. Por ejemplo, en Puerto Rico, hay una montaña hermosa en la mitad de un bosque húmedo tropical llamado el Yunque.
Por alguna razón interesante, este ha sido continuamente lugar de intensa actividad de platillos voladores. Y cuando estuve allí, con un investigador amigo mío, a quien admiro y respeto mucho, fuimos hasta la cima del yunque. Este lugar está lleno de guardias del Walking Hut. Esto es bastante interesante para sus espectadores. Creo darme cuenta de que la seguridad Walking Hut es también la organización que suministra vigilancia en Drum Lake, en la zona 51, en Dreamland, cerca a la base Nellis de la Fuerza Aérea en Nevada. ¿Por qué están en el yunque en Puerto Rico? Los informes de secuestro de objetos voladores en Puerto Rico están relacionados con otras desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Los reportes de platillos voladores en el Triángulo de las Bermudas son muy comunes, como también los reportes acerca de personas secuestradas por seres extraterrestres. También se han presentado numerosos informes acerca de platillos voladores. Estos se presentan en el agua como en el aire. Richard Weiner, autor del Triángulo del Diablo, relata un caso que parece corroborar estos reportes acerca de platillos voladores bajo el agua. Él cuenta acerca de un operador de botes turísticos llamado John Carpenter y de su notable experiencia en el Triángulo de las Bermudas. Carpenter aparentemente vio dos platillos voladores que estaban explorando el agua, proyectando energía. Luego, Carpenter vio exactamente lo que muchos han informado haber visto. La experiencia de Carpenter parece confirmar que sea lo que sea que va por el Triángulo de las Bermudas, puede ir por el agua o por el aire con la misma facilidad. Es en esta proyección que Carpenter vio saliendo desde un platillo volador, donde está la clave que une estas naves con las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez estos incidentes suceden en el Triángulo de las Bermudas en tantas cantidades porque ellos están cerca a casa. Se cree que seres extraterrestres han visitado la Tierra durante miles de años. Hasta algunos creen que podrán encontrar aquí una cultura que esté más avanzada que cualquiera de las de la Tierra. De acuerdo a la historia antigua, toda la Atlántida se hundió en el fondo del mar, después de una catástrofe natural hace 12.000 años. Quizás esta fue la Atlántida, que se convirtió en una leyenda y se cree que no es más que un mito. ¿Están los extraterrestres o sus descendientes observándonos desde la profundidad del Atlántico? ¿Están estudiándonos? ¿Ocasionalmente recolectan especímenes para estudiarlos? Creo que algunos de los secuestrados han sido llevados a algún lugar subterráneo. Eso no quiere decir que sea un hecho. Los secuestrados han sido llevados a lugares que ellos han asumido que eran lugares subterráneos. Los secuestrados también han informado que ellos han visto lo que parecen ser personas del ejército norteamericano involucrados en su secuestro. Puede no ser el caso. Lo que puede suceder es que aquellos que están involucrados en el secuestro son algunos de aquellos extraterrestres que parecen ser exactamente iguales a nosotros, quienes están tratando de dar la impresión de que nuestro ejército está involucrado. No son solo los haces de luz o de energía lo que convierte en un acertijo el Triángulo de las Bermudas. También existe una clase de niebla o de bruma en el área que posee una variedad de efectos peculiares sobre los barcos y aviones. Einstein sostenía que el Triángulo de las Bermudas podría ser una puerta cósmica que conducía a un tiempo diferente y a un espacio continuo. ¿Los objetos voladores no identificados poseen la llave de esa puerta? Tratamos con algo que es interdimensional, que tal vez ha existido desde hace mucho tiempo, no solo desde 1947. El fenómeno de los platillos voladores es algo elevadamente complejo y está compuesto por aspectos diferentes. Hay que preguntarse, ¿son ellos de un planeta diferente? Nosotros conocemos la respuesta. Muchos creen que hay extraterrestres, otros creen que provienen de otras dimensiones, universos paralelos, viajeros del tiempo, que somos nosotros 2 millones de años en el futuro, separados de nuestra realidad por una delgada membrana física. Alguien ha atravesado esa puerta y regresado para contarnos acerca de esto. Lo sabremos pronto en los relatos acerca de ovnis. De acuerdo a los expertos en platillos voladores, un rápido incremento de evidencia indica que, por increíble que esto pueda parecer, miles de personas han sido llevadas forzosamente a bordo de una nave extraterrestre. Los asombrosos incidentes parecen tener todas las características de muchas historias acerca de desapariciones en el Triángulo. Los platillos voladores han sido vistos en el área por muchos testigos, y un resplandor de luz fuerte se ha presentado predominantemente.
Pero otros testigos hablan acerca de una niebla verde. Charles Berlitz nos ha registrado el caso de Chuck Walkley, quien piloteaba para las aerolíneas Sun Line en Miami. Walkley había completado un vuelo a Nassau y estaba regresando a Miami. Según él, el cielo estaba perfectamente claro. De repente estaba rodeado por una intensa luz verde, tan poderosa de hecho que no podía ver hacia afuera. Walkley dijo que los instrumentos comenzaron a funcionar muy mal. De pronto, él ya no podía hacer nada, solo soltar los controles y dejar que el avión volara solo. Luego, según Walkley, la neblina simplemente desapareció tan rápidamente como había aparecido y todo regresó a la normalidad. Si las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son parte de los platillos voladores, ¿ha habido alguna vez incidentes en los que se haya perdido el sentido del tiempo? Tomemos por ejemplo el caso del primer vuelo de las aerolíneas nacionales, vuelo 401. La torre de control de Miami fue llamada para revisar la hora. El reloj del panel de instrumentos estaba correcto. Faltaban 20 minutos para el aterrizaje y llegarían puntuales. Más tarde, el copiloto recordaría haber visto una extraña neblina verde que envolvía al avión. Aparte de eso, todo era normal. Pero en la torre de control de Miami, el control del tráfico aéreo se sacudía cuando la señal de acercamiento del vuelo 727 de repente desapareció. Perdí el vuelo 727. El controlador inmediatamente declaró estado de prioridad de emergencia. En 10 minutos, la Guardia Costera y el Escuadrón de Rescate actuaron. El aeropuerto de Miami se preparó para lo peor. Creo que mi reloj se rompió. Cuando la azafata leyó las instrucciones de último minuto, ella no podía creer que había terminado los trabajos rutinarios de la cabina en solo 3 minutos. Y el piloto se sorprendió al descubrir que la neblina verde que envolvía el avión había desaparecido. ¿Qué? No solo del avión, sino del cielo. 10 minutos después de que el vuelo 727 había desaparecido de la pantalla del radar, este había aparecido repentina y misteriosamente. Aquí nada funciona mal. No tiene sentido. El complejo equipo estaba en perfectas condiciones, como fue verificado por el computador y los exploradores manuales. El vuelo 727 aterrizó sin ningún incidente con una tripulación comprensivamente curiosa acerca del equipo de emergencia que estaba a lo largo de la pista. Nadie podía creer cuando dijeron que su vuelo se había retrasado 10 minutos, a pesar de que el reloj del panel de instrumentos había sido sincronizado exactamente con el de la torre de control. Ahora este, el de todo el mundo, y el de la tripulación estaban 10 minutos retrasados. Y la neblina verde podría de alguna manera identificar la puerta hacia otro tiempo. El capitán Don Henry nos habla acerca de su aterrador encuentro. Regresábamos de Puerto Rico en el Buenas Noticias, una barcaza de 500 toneladas y 1000 pies. El tiempo estaba hermoso, no podía ser mejor. Yo estaba descansando abajo en mi cabina cuando la electricidad empezó a fallar. Revisamos todo el sistema, generadores, tacos, todo estaba en orden. ¿Quieres decirme qué está sucediendo? ¡Mire! Pero en cubierta todo andaba mal. Había una extraña neblina, algo como cenagoso que cubría toda la nave. Supuse que era mejor mirar en el interior y fue cuando algo nos golpeó. «25 años en el mar y jamás había visto algo parecido que salía de la nada. Todos nuestros instrumentos estaban enloqueciendo, el compás, la radio, el radar, los monitores de los motores. Primero solo nos preocupaba perder la carga, pero después perder nuestras vidas. Íbamos a todo vapor con 2000 caballos de fuerza sobre agua verde y no podíamos avanzar ni un metro. Algo nos estaba sosteniendo y no nos soltaba. De repente, la neblina desapareció. Colocamos el piloto automático para revisar los daños. Nada había sufrido daño alguno. Pero luego lo que vi me erizó.
Media tonelada de cable duro y estirado y nada conectado al final. Y el cable no se veía como si estuviera deshilachado. No, señor. Parecía como si lo hubieran cortado de un hachazo. Había una tensión escalofriante en el aire y las barandas estaban tan calientes como para una buena quemadura. Nos escapamos un poquito de lo que sea que nos haya mantenido en ese sitio. Media tonelada de cable estirado hacia la nada, y la barcaza simplemente había desaparecido. ¿Podrían estar los extraterrestres controlando eventos en esta parte del mundo? Una asombrosa teoría, pero hay evidencia para sugerir que esto es lo que exactamente ha estado sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. ¿Han sido todos los aviones y barcos capturados por los platillos voladores? ¿Podría existir una explicación más simple y más lógica? ¿Pueden las causas naturales ser las responsables de las desapariciones? ¿O existe una explicación aún más aterradora a los misterios del Triángulo de las Bermudas? Las respuestas a estas preguntas en los relatos acerca de ovnis. Buscando una explicación a los misterios del Triángulo de las Bermudas, la evidencia por sí misma parece indicar que los verdaderos responsables son invasores de otro mundo. Pero, ¿será esta la única explicación? Aparentemente, los agujeros azules del océano tienen la cualidad de tragarse las cosas que se caen en ellos, con más rapidez que en otras partes del mar. Es un hecho curioso que no se hayan encontrado restos de los barcos o los aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Hasta se ha sugerido que por alguna razón ha sido importante llevar los barcos y los aviones intactos a otra parte. Por lo menos una vez al año alguna tripulación salvaje dice haber encontrado uno de los bombarderos perdidos, un TBM Avenger. Ocurrió en Fort Lauderdale hace unos pocos años. Dijeron que habían encontrado 3 o 4 aviones en el fondo del mar y realmente parecía que habían encontrado el vuelo 19, pero investigando un poco, encontré que después de la guerra ellos tenían cantidades de aviones o TBM en la estación aérea de Fort Lauderdale y que habían utilizado parte de los mismos para la construcción de otros aviones. No podían volarlos, así que para deshacerse de estos, pues ya no les servían, los arrojaban al mar. Pienso que son los aviones que encontraron en Fort Lauderdale. Están siendo capturados barcos y aviones enteros por naves espaciales de otro planeta. Y si es así, ¿por qué ocurre esto solamente en un lugar del mundo? Los extraños acontecimientos del Triángulo del Diablo no son exclusivos de allí. También hay un área en la costa este del Japón llamada el Mar del Diablo. Si usted estuviera en el centro del Triángulo del Diablo e hiciera un agujero a través de la Tierra, saldría exactamente al centro del Mar del Diablo. Y el Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas son los únicos 2 lugares de la Tierra en donde el compás señala hacia el verdadero norte y no hacia el norte magnético. Esta es la solución al viejo misterio del Triángulo de las Bermudas. Y si es así, ¿este es el destino final de los que han desaparecido? Es desconcertante que aún no sepamos esto. Ya deberíamos saberlo. Pero este es un fenómeno clandestino. Hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo acerca de los aspectos concluyentes de lo que es este fenómeno de secuestros. De todas maneras, estamos a punto de hacerlo. En este momento tenemos suficiente información. Sabemos mucho acerca de esto. Y estamos concretando los últimos detalles. Creo que dentro de muy pocos años podremos resolver completamente este fenómeno. Nos enteraremos de qué se trata todo este fenómeno de platillos voladores. No hay ninguna explicación acerca de la desaparición de miles de personas. Quizá algún día sepamos si los visitantes extraterrestres son los responsables de las desapariciones y las pérdidas en el tiempo en este increíble rincón de los océanos de nuestro mundo. Hasta entonces, el terrorífico fenómeno del Triángulo de las Bermudas continuará siendo otro misterio inexplicable en las páginas de los relatos de ovnis.